Muy bien, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la autoridad. Para eso agarré un texto bíblico de Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice así: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y dice: salió de él. Amén. Tremenda la historia. Esta historia empieza con una afirmación. La afirmación que dieron los mismos que estaban en la sinagoga: Él tiene más autoridad que aún los religiosos. Porque no habían visto esa autoridad. Porque no habían conocido esa autoridad. La autoridad que tenía Jesús no era la misma autoridad que tenían los escribas y los fariseos. Porque la autoridad no se basaba en lo material, sino en lo espiritual. Tanto es así que él emanaba la autoridad a tal punto que no se quedaba nada cubierto. Todo salía a la luz. Aún los demonios se manifestaban. Es por eso que uno de ellos, sin decirle nada, simplemente con su presencia, que ha venido aquí hasta destruir nuestras vidas. Eso quiere decir que aún en la casa de Dios puede haber personas que están con espíritus inmundos, pero que es necesario que conozcan esta autoridad. Esta historia empieza precisamente con esa afirmación, demostrando la autoridad de Jesús ante las autoridades religiosas. Tener autoridad significa tener prestigio, o sea, el prestigio que se gana una persona. El prestigio es el realce. Cuando una persona se destaca en algo, es estimado, es de renombre y tiene credibilidad. O sea, no se para cualquiera a decir Jesús sana, Jesús salva, Jesús echa a los demonios si no tienes autoridad. ¿Me está entendiendo? Es importante que usted empiece a comprender, a entender a quién estamos predicando y por qué lo estamos predicando. Y aún más, ¿para qué lo estamos predicando? Y esa autoridad es la que quiero hablar en esta mañana. Amén. Ahora, cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de autoritarismo. El autoritarismo es el abuso de la autoridad. Con el autoritarismo nos tienen miedo. Pero pasa todo lo contrario cuando tenemos autoridad. Cuando tenemos autoridad nos respetan. Es diferente tener miedo a una persona o respetarla. Hay tres clases de personas: la autoritarista o la autoritaria,
nos infunden miedo. Las que no tienen autoridad, no le tenemos respeto. Y las que tienen autoridad, infunden respeto. Hay tres clases de personas. Todo grupo tiene una cabeza, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier ámbito. Todo grupo tiene una cabeza. Y tiene que haber alguien que me esté ministrando dos intereses. Intereses morales, intereses espirituales, intereses financieros. Pero si falla una de estas áreas, principalmente la de la autoridad, todas las demás se desmoronan. ¿Me entendió? Qué importante es saber y entender lo que es autoridad. No es cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, y la Biblia habla mucho de este tema. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué tiene que ver esto con la autoridad? Sí, tiene mucho que ver con la autoridad. Ya dijimos que la autoridad es la cabeza la que ministra. Y es la que infunde respeto, no miedo, respeto. Entonces, primero dice, guarda tu alma con diligencia. Porque muchas veces nos desconectamos de Dios y ahí aparece lo que la Biblia llama como carne. Y la influencia llega al punto en que nos quiere sacar del verdadero cauce de la autoridad que Dios nos quiere dar. Entonces, guarda tu alma es, tener cuidado. Siempre meditar lo que vas a decir. Siempre ponerlo al Señor por sobre todas las cosas. Y no vas a tener problemas. Y esto que estás aprendiendo hoy, lo vas a enseñar a los hijos y los hijos de tus hijos. Y así por generaciones. Autoridad se debe ejercer con responsabilidad. No hay autoridad si no hay una responsabilidad. La responsabilidad de llevar algo adelante, de ser representante de algo. En este caso, embajadores de Cristo, representando el reino de Dios, con una responsabilidad, llevando la autoridad de Cristo por todos lados, sabiendo que si el enemigo se levanta, va a saber contra quién se levanta, porque nosotros tenemos la autoridad de Cristo en nuestra vida. Y cuando le decimos no al enemigo, no avanza más de lo que pretende avanzar, porque le ponemos una barrera. Mire, a mí me han hecho un montón de cosas, trabajos de hechicería, de brujería, de magia negra, todos los trabajos habido y por haber. Pero Dios este jueves te quiso demostrar que va en serio, que el mundo espiritual no es joda, que las cosas que no se ven son más reales que las que se ven, porque las que se ven fueron hechas de aquellas que no se veían. Muchas veces nos confiamos mucho, nos confiamos demasiado. Y hay una táctica militar que se usa para la batalla. Deja que el enemigo se confíe. Deja que el enemigo vea lo débil que aparentás ser. Para que cuando después de que se confíe, tú te vas a levantar con más fuerza y lo vas a vencer. ¿Escuchó? ¿Qué pasa cuando falta autoridad? No hay progreso. La persona que no tiene autoridad no tiene progreso.
no hay progreso espiritual, no hay progreso moral, no hay progreso financiero, no hay progreso. No tiene autoridad, no hay progreso. Está a merced del enemigo. Puede ser fiel todo lo que vos quieras, pero les tiene abierta una puerta. Y el enemigo entra y sale cuando quiere, porque no tiene autoridad. Y cuando quiere ejercer autoridad, no está ejerciendo autoridad, está ejerciendo autoritarismo, que es diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender verdaderamente lo que es autoridad. No hay cabeza, no hay gobierno. Entonces, ¿qué se convierte? En una anarquía, ¿sí? Cuando hay anarquía, no hay gobierno. Todos hacen lo que bien le parece. Cada uno hace y deshace a su antojo. Imagínense si en una nación no existiría gobierno. Cualquiera saldría con una pistola en la cartuchera y saldría a matar a cualquier. Total, nadie le va a imputar. Sería una anarquía. No se respetarían las leyes. Entonces, obviamente el gobierno es un agente regulador que hace que las cosas fluyan de manera, ¿no es cierto?, normal, conociendo los límites de cada persona. Yo sé que muchas veces se violan las leyes, pero si no fuera por eso, sería imposible hasta vivir. Entonces, qué importante es saber qué es autoridad. ¿Qué podemos hacer para tener autoridad? Debemos tener, por favor, una psicoeducación. Esto es lo que debemos tener. ¿Qué es? Proporciona a la persona una comprensión del desorden psíquico. Cuando no hay autoridad es porque hay un desorden psíquico. Cuando hay un autoritarismo es porque hay un desorden también. Entonces la persona debe preguntarse a sí mismo en qué estoy fallando y cómo puedo solucionarlo. La Biblia nos dice que reflexionemos, paremos en los caminos y veamos cuál es la senda antigua, dónde yo me perdí, para retomar. ¿Dónde está? ¿Dónde ocurrió el problema? Para desarraigarlo, sacarlo de mi vida y empezar a tener la autoridad que me corresponde tener. O sea, debemos capacitarnos a nosotros mismos a través del rol que nos corresponde. El padre como padre, el oficial como oficial, el empresario como empresario, y así sucesivamente. Y reflexionar, hacer un autoanálisis. Y de esta manera vamos a ver que hay muchas cosas dentro nuestro, en nuestro mundo interior, que tienen que ser sanadas. Aquel que no tiene autoridad es porque vivió siempre sometido. Aquel que tiene autoritarismo es porque tiene una baja autoestima y quiere sobresalir, quiere ser alguien. Quiere que lo respeten aunque sea la fuerza. ¿Entiende? Pero autoridad es saber que sos una persona que conoce sus límites y que conoce sus virtudes y que lo primero que pone como parámetros tus derechos
comienza cuando terminan los míos. Y los míos comienzan cuando terminan los tuyos. Ética. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este pasaje nos habla de los que buscan progreso en su vida espiritual. Hambre y sed de justicia. ¿Buscas el progreso en tu vida espiritual? ¿Te preocupás porque de repente hay algo que no salió? Y estás involucrando al Señor y le estás preguntando por qué, para qué, y por qué no salió, y por qué esto, y por qué, Señor, y te preocupás y llorás en la presencia de Dios y pataleás en la presencia de Dios para que Él te responda. Es porque te estás preocupando por tu vida espiritual. Pero hay un relajo espiritual tan tremendo, un letargo espiritual, están todos durmiendo, pero son rápidos para ver la paja del ojo ajeno. Es porque todavía no han comprendido lo que es autoridad. Si pudiéramos comprender que la autoridad en cuanto a lo que es la persona tiene que emanar respeto. Cuando va caminando lo miran, ¿no es cierto?, como una persona que aunque a ojos de otros a lo mejor parece Argel, porque puede parecer. Sin embargo, no se atreven a decir ni una palabra delante de él, porque le tienen respeto. No miedo, respeto. Básicamente lo que sucedía con Jesús. Básicamente lo que sucedía con Pedro, con Pablo, con Andrés, con Bartolomé, con Juan. Entonces se interesa por su vida espiritual. Debemos interesarnos por nuestra vida espiritual. Porque de lo contrario no vamos a tener nunca autoridad. Y debemos ejercerla por fe. El enemigo tiene que temblar. Porque te conoce. Y sabe que si tú tomas la actitud de una persona que tiene autoridad, va a salir corriendo. Amén. Entonces, como consecuencia, la autoridad abarca todas las áreas de tu vida. Todas las áreas. Ninguno se va a meter contigo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a reaccionar. Es un tipo que, no sé, pero su presencia me hace tenerle respeto. No sé qué es lo que tiene. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Y primero, no como necio. ¿Qué es un necio? Un necio es un cabeza dura que no quiere entender, no que no entiende. No es que no entiende, entiende. Tiene inteligencia, entiende, pero está en cabeza dura que no quiere entender. Ese es un necio. Y en el mundo espiritual no sirve. No sirven. No sirven. No sirven. Son inservibles para Dios. Dios no los puede usar porque son inservibles. No puede el Señor usar a un necio. Inclusive el necio no puede ejercer fe por la necedad que tiene. No ejerce fe, no ejerce autoridad. Y lo que puede llegar a ejercer es autoritarismo. Entonces, no como necios, sino como sabios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto significa de que si yo
Le tengo respeto, ese respeto a Dios porque conozco su persona, porque tengo un encuentro con Él, porque sé cómo es Él, no porque lo haya leído, sino porque he tenido un encuentro con el Señor. Entonces, automáticamente, yo conozco ese respeto, ese temor, y produce sabiduría. La persona sabia es una persona que medita todo lo que hace, todo lo que dice, y lo hace precisamente dirigido bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. La experiencia, escuche bien, la experiencia a la formación, da la formación de la conciencia. ¿Por qué? La experiencia forma la conciencia. La ciencia es el arte de descubrir. La conciencia se va forjando a medida que nosotros vamos adquiriendo el carácter conforme al medio ambiente en que nos encontramos. Entonces, nosotros forjamos una conciencia y aprendemos nuestros errores, ¿no es cierto? Y vamos adquiriendo más sabiduría del Señor. El arte de descubrir. Tenemos la facultad de poder desarrollarnos, interés, inquietud, curiosidad, forma la conciencia de la persona. Amén. Debemos formar una conciencia, una actitud de cordura. La palabra cordura del griego nefalio, ¿no es cierto? Mente sana, o sea, no está contaminada con cosas que pueden trabar el fluir del Espíritu Santo en la mente de la persona. Ya vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando de lo que es la mente. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una conciencia, una mente sana. Significa prudencia y buen juicio. Y si no tenemos autoridad, obviamente no vamos a producir ni conciencia ni buen juicio. El autoritarista no produce ninguna conciencia libre de toda toxicidad. Y el que no tiene autoridad está expuesto a cualquier basura que se le meta en la cabeza. Entonces quiero que entiendan eso. O sea, ejercer nuestra autoridad con justicia. Escuche, y esto es bueno. Ponga en la balanza todo lo que hace. Acostúmbrese a ser justo. Pero justo consigo mismo. Cuando usted comete un error, no trate de huir, trate de admitirlo. Sí, yo fracasé en esta área. Me pongo yo mismo en la balanza. Trate de colocarse en la balanza, de evaluar su vida, de ver dónde fracasó y retomar el hilo. Amén. La Biblia nos enseña eso. Hay un ejemplo, acá lo doy como un ejemplo. En Levítico capítulo 19, versículo 15, justamente en el libro de los Levíticos, el libro sacerdotal. Pero tiene que ver con el tema del sacerdocio, porque obviamente nosotros tenemos que impartir la justicia de Dios. Levítico 19, 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, es una persona que pone todas las situaciones en la balanza. Poner en la balanza es darle el equilibrio. Cuando la balanza nuestra se inclina hacia un lado, algo está funcionando mal. No tiene equilibrio. En la vida espiritual todo tiene equilibrio. En la vida material todo tiene equilibrio. Todo tiene equilibrio. El equilibrio nos muestra la equidad. ¿Me está entendiendo? Cuando todo es parejo, hay justicia. Cuando está desparejo, no hay justicia. Hay autoritarismo.
o no hay justicia directamente. Cuando los hijos no obedecen, usted debe usar el autoritarismo o la autoridad. Es una pregunta que hago. Dijimos que el autoritarismo es imponer por la fuerza la corrección. Escuche, las dos cosas son malas. El tener autoritarismo es malo, el no tener autoridad también es malo. Mientras que la autoridad es corregir a través de la disciplina y enseñanza. Dice la palabra de Dios, escuche, Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es verdad. Cuando uno corrige a nuestros hijos, van a cometer errores, por supuesto, pero no va a ser así tan garrafal el error. Tan grande no va a ser. Ahora, te dará descanso. Si nosotros corregimos a nuestro hijo en una edad temprana, obviamente no nos va a producir dolor de cabeza. No vamos a tener un hijo borracho, ni tampoco vamos a tener un hijo drogadicto, ni tampoco vamos a tener un hijo delincuente, ni tampoco vamos a tener un hijo desobediente, ni tampoco vamos a tener un hijo caprichoso, sino que vamos a tener a alguien que nos va a dar descanso. Vamos a descansar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos vamos a librar de todas esas cosas. ¿Eso por qué es? Porque hemos aprendido a tener autoridad. Autoridad. El castigo físico puede ser autoritario o también con autoridad. Depende de ejercer, ¿no es cierto? Depende mucho de la situación o de lo que estás ejerciendo en ese momento. Ahora, mientras que el castigo con autoridad es sin ira. El castigo con autoritarismo es una persona que castiga a su hijo con ira. Eso es lo peor que puede haber. Eso es nocivo para la criatura. Demostrarle que vos estás nervioso y que lo querés tirar contra la pared. Sí. Eso es autoritarismo. Eso es nocivo, con ira. Mientras que el castigo sin ira es corrección. Escuche, es corrección. Esto es autoridad. Y lo dice la Biblia. En Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara de corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergüenza a su madre. Cuando la criatura, no sé si usted vio, la criatura se tira al piso porque quiere algo y como no lo puede conseguir empieza a patalear. ¿Por qué? Porque yo lo voy a decir miles de veces, lo voy a decir a los padres como también se lo digo a los abuelos. No consienta a sus nietos ni a sus hijos. No los consienta, enséñele, pero no los consienta. Y no por el capricho que el día de mañana se va a desarrollar un carácter y va a hacer lo que bien le parezca y no va a respetar a nadie. Escuche, yo se lo digo con autoridad porque he estudiado psicología, sé lo que es. Y lo entiendo perfectamente. Entonces un muchacho consentido es un muchacho que se le dio siempre los gustos, siempre los gustos. Ay, no lo hagas llorar porque, ay, dale un chupetín porque, el padre le está retando y viene el abuelo y le dice, no, ¿por qué?
No, déjalo que lo rete. Déjalo. Para algo es el padre. Deja que la madre le rete. Por eso él está corrigiendo a sus hijos. La Biblia dice eso. No podemos violarlo. No podemos violar este principio. Porque el día de mañana no solamente va a avergonzar a su madre, a su padre, a su abuelo y a toda su familia. Amén. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice así: castiga a tu hijo. No vayan a pensar mal que yo estoy hablando de eso porque quiero castigar a todos los niños. No, no es así. Pero quiero decir lo que la Biblia nos enseña. Dice: castiga a tu hijo, en tanto hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, lo dice con este lenguaje, pero en sencillas palabras: no le castigues con ira. Castigalo para enseñarle. Sentalo primero y decirle: ¿qué te dijo papá o qué te dijo mamá? ¿Te dijo que si hacías eso te iba a castigar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora vas a pero cumpla con lo que va a hacer, porque si usted no cumple con lo que va a hacer, entonces no le va a creer nunca. O sea, esto es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es lo que nosotros debemos aplicar si queremos tener autoridad. Hay personas que tienen paciencia y se aguantan hasta el último instante, y después de repente se levantaron con una ira tremenda y en vez de ejercer autoridad, ejerce autoritarismo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Es tan sencillo como eso. Pero hay miles de textos bíblicos que hablan de esto. Todavía no toqué la carta a los Efesios. Todavía no toqué. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, examinar cuidadosamente. Haga un estudio sobre lo que es la autoridad. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Hemos dicho que tener autoridad significa tener prestigio. O sea, es el prestigio de una persona que se lo se gana el respeto de los demás. El prestigio es el realce cuando una persona se destaca en hacer algo, como ser padre o como tener una empresa o un negocio o ser un trabajador, lo que sea. Se gana el respeto aún de los patrones. Es de renombre, porque siempre, pero vos tenés que ser como el hijo de fulano. Mirá qué ejemplo que da el hijo de fulano. ¡Wow! Está honrando a los padres, ¿sí o no? Está honrando a los padres. No vaya a ser como el otro fulano que mirá que es un desastre. Tremendo. Muy bien. Es de renombre. Tiene credibilidad. Cuando una persona se acostumbra a tener autoridad, lo que dice es un papel firmado y sellado. Lo cumple, porque es una persona que tiene autoridad. Amén. Esa es una persona con autoridad. Es hacerse ganar el respeto de los demás, de las demás personas. Un ejemplo, mire qué tremendo. Herodes respetaba mucho a Juan el Bautista, lo respetaba, porque el Juan el Bautista se hacía respetar. Tenía autoridad. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 20, porque Herodes temía a Juan. Acá la palabra temía es
vamos a cambiar por respetaba a Juan. En la transliteración muchas veces hay palabras que pierden el verdadero valor, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, lo cuidaba, no lo vayan a tocar, les doy autoridad. Y quizás muchos sacerdotes se plagueaban. Mira lo que está diciendo ahí, nos están insultando, Herodes, nos están insultando ahí en el Jordán, nos está diciendo que somos una generación de inservibles. Será Juan el Bautista. Sin embargo, Herodes decía, no lo vayan a tocar. No lo vayan a... porque es de mi estima. Pese a que habla mal de mí, no importa, yo lo estimo. Le tengo respeto. ¿Escuchó? Y le guardaba a salvo. Y oyéndole que se quedaba muy perplejo por lo que decía. Has tomado la mujer de tu hermana, bla, 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 y muchas cosas más, no sé cuántas cosas, inclusive cosas que no están escritas en la Biblia, pero que estoy seguro que se las dijo. Se quedaba perplejo, asombrado, porque muchas cosas que no sabía Juan, él se las decía. Pero le escuchaba de buena gana. ¿Por qué? Porque él emanaba respeto. Él era una persona que se debería respetar, ¿sí? Amén. No por la fuerza, porque no tenía con qué. Pero sí, la presencia de Dios estaba con él. Eso hacía que Juan le tuvieran respeto. Juan el Bautista era una persona que tenía autoridad porque infundía respeto. La autoridad en el campo espiritual. Este es el campo que me gusta. Escuche bien. A los demonios no le podemos infundir miedo. ¿Sabes por qué? Quiero que se lo voy a decir bien clarito y bien detalladito. No tienen miedo. Los demonios no tienen miedo. No tienen miedo. Al único que temen es a Jesús. No tienen miedo. Entonces no vaya a poner el pecho si no está seguro. Vaya con la presencia del Señor. Al único que le respetan es a Jesús. Pero tú tienes que infundirle respeto. No miedo, respeto, que es lo que le infundían los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo, eran vulgares, eran pecadores, no tienen estudio, no saben leer, no saben escribir, ellos no saben nada y mucho menos de la escritura, por favor, no entienden nada, ni para atrás ni para adelante, del vulgo. Hombres sin letras, se maravillaban. ¿Y qué pasó después? Dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Mira, puedes en el mundo ser el ignorante más grande, pero Dios utiliza para avergonzar a los sabios y entendidos. Eso lo dijo Pablo. En cuyo caso, él cayó muchas veces en vergüenza. Si conocemos un poquito la historia de Pablo, y puedo entender, comprender. Entonces, fíjense en qué tremendo. Le habían conocido. ¿Quién le habían reconocido? Los religiosos. Mirá cómo habla. Mirá cómo actúa. Cuando se para Pedro enfrente mío, no sé por qué me tiemblan las piernas.
Porque tenía autoridad. Le reconocieron. Y en el mundo espiritual, el enemigo te va a reconocer si pasás tiempo con el Señor. Te va a reconocer. Te va a tener respeto. Pero si vos no utilizás la autoridad, entonces el enemigo te va a pasar por encima. Tenés que aprender a tener autoridad. Amén. Hechos de los Apóstoles, con esto quiero terminar. 19:15. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Usted lea la Biblia, lea todo el capítulo 19 y se da cuenta que aquellos que decían: te conjuro por Jesús, aquel que predica Pablo, y se levantó el espíritu inmundo. ¿Y sabe qué pasó? Los golpeó mal y terminaron heridos y desnudos, avergonzados. Tremendo. Escuche, aprenda a tener autoridad. Amén.